bienvenidos a este diplomado en Tecnologías, Comunicación Política, que para mí es muy grato acompañar, participar en él. Mi nombre es Raúl Ávila Ortiz, yo soy profesor de la Escuela Judicial Electoral y tenemos una vez más el gusto de compartir, ¿verdad?, con ustedes, con en general quienes se inscriben en nuestros diplomados, esta experiencia académica. Yo creo que entre hoy y mañana podemos explorar y podemos lograr algunos objetivos en torno al conocimiento y al entendimiento del modelo de comunicación política en México. Entonces, yo supongo, para sincronizarnos un poquito, que la mayoría de ustedes, o quizá la mitad son abogados y otros no son abogados. Es así, ¿verdad? ¿Me podrían un poco decir, Cindy? Ustedes se conocen mejor, Rafael o Beatriz. Algunos de ustedes, decir, son comunicólogos y de ciencia política, supongo también, ¿verdad? Muy bien. Entonces, me gustaría brevemente, para no convertir en un monólogo la clase, intercambiar unos minutos qué es lo que ustedes hasta ahora destacan en la relación entre comunicación, política y derecho, ¿no? Estas tres disciplinas, ciencia política, comunicación y derecho, y en particular derecho electoral. Entonces, ¿ustedes consideran que la comunicación o la política se impone sobre el derecho, o el derecho es una condición de la comunicación y de la política? A ver, Cindy. Ay, profesor, la pregunta está un poco compleja. Yo creo que no podemos supeditar una materia a otra, o sea, es una interrelación. Definitivamente el derecho va evolucionando y es importante darlo a conocer, comunicarlo, y sobre todo ahorita con la experiencia en materia electoral, pues es importante hacer una materia tan dinámica, que va evolucionando a pasos agigantados. Pues es muy importante la comunicación, porque tanto para no mantenerlo obsoleto como para fomentar precisamente, o el derecho electoral ayuda a fomentar la cultura democrática, donde sabemos que el ciudadano es el eje central. Entonces, mientras el ciudadano esté enterado, se le comuniquen los avances, las resoluciones, el contexto político, pues habrá o incentivará más la participación política. Entonces, creo que es una interrelación, se ayudan unos a otros, y definitivamente también la comunicación no se puede dar sin el derecho. Tiene que haber ciertas reglas, ciertos marcos de actuación. Entonces, en este sentido, yo en mi particular punto de vista no puedo decir que uno sea más importante que otro. Se necesitan unos a otros, pero es fundamental la comunicación. Sin comunicación, pues no existiría o no sería el derecho lo que es, ni tendría la efectividad que tiene actualmente y que puede llegar a tener. Correcto, pues una pregunta muy compleja respondida con gran destreza, ¿no? Entonces, muy bien, que efectivamente no es posible subordinar uno a otro, por lo menos de manera no permanente, ¿verdad? Sino que hay una interacción entre unos y otros. Eso se ha dedicado a estudiarlo sociólogos muy reconocidos que tienen una obra impresionante publicada, por ejemplo, como Niklas Luhmann, ¿no? Luhmann es un autor alemán ya fallecido, un sociólogo y filósofo que dedicó su vida entera al estudio de los sistemas sociales y concluyó y nos dejó un legado muy importante que se estudia mucho en la licenciatura en sociología y en ciencia política, desde luego en comunicación, de que los sistemas están interrelacionados. Es justamente la comunicación, la ciencia política, las ciencias jurídicas, y nosotros creamos todo eso, los seres pensantes creamos todos esos sistemas y creamos las observaciones sobre los sistemas. Entonces, ahorita tuvimos una clara muestra de este ejercicio. Cindy hizo observaciones sobre la
política, sobre la sociología, sobre el derecho, o la ciencia jurídica, las ciencias sociales, ¿verdad? Y la ciencia política, porque nosotros construimos los seres pensantes este portentoso mundo de sistemas, de sistema jurídico, de sistemas de comunicación, de sistemas políticos, de sistemas económicos, y tratamos de organizar las conductas sociales y tratar de que haya cierto orden y cierto sentido en el mundo, ¿verdad? Pero lo organizamos nosotros. Es impresionante lo que hemos hecho en el transcurso de la civilización. Muy bien, Cindy, muy bien. Entonces, correcto. A ver, vamos a escuchar ahora, había levantado la mano Osvaldo, me parece, ¿no? Y también Juan Ignacio. A ver, Osvaldo primero y luego Juan Ignacio. Buenos días, adelante. ¿Qué tal? Muy buenos días, pues muchas gracias por esta oportunidad de participar. Bueno, yo considero que nuestro Estado de Derecho, si bien es cierto, tiene que haber una interrelación en estas, digamos, disciplinas, comunicación política y derecho. Yo considero que en algún momento determinado la comunicación y la política se tiene que, digamos, que regular por el derecho, ya sea por los ordenamientos, la ley, la norma, los acuerdos que generalmente, pues en este caso el INE o los órganos, los OPLES, órganos locales electorales, pues acuerdan derivado de los, vamos a llamarle así, de la derivado de las consecuencias de la comunicación política que se pueda dar por los actores políticos, por los servidores públicos, que en su momento al ejercicio o al buscar el voto, pues transgreden esa norma o ese reglamento o ese acuerdo, y por ende pues tiene consecuencias. Por eso es que yo considero que en determinado momento tanto la política como la comunicación, digamos que se tienen que acoplar o alinear a lo que marca la norma, en este caso al derecho. Sería cuanto, muchas gracias. O sea, que tú eres abogado, ¿verdad, Osvaldo? Sí. Sí. Claro. Muy bien, Exacto. entonces desde el enfoque de los abogados, ahí decimos, ¿no? El derecho, se tienen que acoplar, amoldar, ¿no? Encuadrar en el derecho. Desde el ángulo de la comunicación o de la política o de la ciencia política decimos, bueno, pues hay veces sí, hay veces no. Luego los politólogos suelen decir que los abogados, que ellos estudian cosas que no se ven, pero que existen, y que los abogados estudiamos cosas que ni se ven ni existen. Entonces, sí, porque ¿no? Las normas jurídicas, ¿dónde están? ¿No? Entonces, y hay veces no existe porque la política o la comunicación llegan a imponerle sus prioridades. A ver, Juan Ignacio, tú eres un hombre muy conocedor de todas estas materias. Por favor. Gracias. Bueno, muy buenas tardes a todos. Yo la verdad me voy a apartar un poco del criterio anterior. A mí me parece, creo que también me aparto de lo que dice Kelsen, a mí me parece que el derecho es hijo de la política. ¿El derecho? Que el derecho es hijo de la política. Ok. Pues me parece que la política nos sirve para hacer derecho y luego, y ya entonces el derecho ya lo vamos matizando como para reglamentar la manera en que hacemos política. Pero me parece que primero hacemos política, luego hacemos derecho, y luego de hacer derecho volvemos como a reencauzar un poco la política para irle solamente encauzando y dándole forma. Pero me parece que... Y entonces creo que en este sentido, sí, este sistema interrelacionar, esta interrelación de sistemas, pues le da una direccionalidad a cada cosa que vamos pensando. Creo que por ahí lo podemos explicar de esa manera. Correcto, muy bien también, muy bien. Es decir, cercano a lo que decía Cindy, un poco diferente a lo que planteaba Osvaldo, con un sentido más jurídico. Yo recuerdo que el doctor Jorge Carpizo escribía en algunas de sus obras que la relación es dialéctica, es efectivamente ser, deber ser y ser, ¿no? Es decir, se da la normatividad en la necesidad de la normatividad en las conductas sociales, pero el derecho es una técnica para llevar esas conductas al plano del deber ser. Y después regresa, ¿verdad?, convertido en conductas que se apegan o no se apegan a ese marco jurídico. Bien, he querido comenzar
brevemente por este camino para destacar la importancia de la comunicación y de la comunicación política en el derecho electoral y, desde luego, en los procesos democráticos. Esto es el principal objeto de este módulo, algunos aspectos relevantes de el modelo de comunicación política que tenemos en México. Entonces, vamos a guiarnos por una presentación que tenemos preparada, ¿no?, para ir llevando una secuencia ordenada y que podamos ir conversando en el camino sobre estas dos poderosísimas herramientas que hemos construido los seres pensantes para convivir en la sociedad, para organizarnos políticamente, para seleccionar a los gobernantes, para decidir quién debe gobernar, en qué términos debe gobernar, cómo vamos a distribuir los cargos del gobierno y cómo también vamos a exigir que se nos rinda cuentas y nos preparemos para renovar esos cargos o ratificar la confianza con los gobernantes, ¿verdad? Entonces, lo primero que habrá que tener presente es que la comunicación está involucrada en todo acto de la vida humana. Entonces, nosotros estamos en este momento hablando, hablamos todo el tiempo, mucho tiempo, con símbolos, con signos. Podemos decir que de toda nuestra vida está marcada por actos del habla, de la comunicación. Y pues desde luego la relación con los demás no sería posible sin actos de comunicación. Entonces la comunicación es un conjunto de símbolos, de códigos, de medios que permiten esta interacción humana. Imagínense la pluralidad, la diversidad del mundo, de la sociedad, ¿verdad? No sería posible sin el reconocimiento de las diversas formas lingüísticas que tenemos de expresión, de los diferentes idiomas, dialectos, variantes dialectales. Tenemos sociedades, siempre las hemos tenido muy diversas, muy plurales, complejas, marcadas por esta característica, por la comunicación y la interacción constante. Y la política alude a las actividades que tienen que ver con los demás, con la esfera pública. Entonces, la mejor forma de organizar la convivencia social y política en la esfera pública que hemos hasta ahora descubierto y desarrollado los seres pensantes es la democracia. La democracia es la forma de coexistencia, de convivencia y de gobierno más acabada, vamos a decir, mejor lograda, que en sus mejores momentos hemos podido construir y concretar, practicar los seres pensantes. Entonces, esto tenerlo presente. Ahora, la política y el poder pueden verse de dos formas. Uno, como un objeto. Si el poder es algo que se puede tener, eso es algo, es una noción que algunos estudiosos de esta materia han podido también establecer, pero no es la más relevante. El poder es más bien una relación constante de influencia entre personas, grupos y, digamos, poderes, instituciones. La relación entre personas y entre grupos se estabiliza y se prevé incluso a través de las instituciones. Las instituciones políticas, fíjense ustedes, las instituciones son patrones reiterados de conducta. Eso es una institución en su más amplio sentido. Una institución es un patrón reiterado de conducta. Como reiteradamente vamos a la escuela, como reiteradamente estamos enseñando y aprendiendo, como reiteradamente creamos, reproducimos y distribuimos información y conocimientos,
Entonces, la educación es una institución. Educarnos es una institución. La escuela es una institución. La familia es una institución porque en todas las sociedades hay padres, hijos, hermanos, relaciones filiales. Esta es otra institución. O es una institución social en el sentido más amplio. Y claro, como bien se dijo al inicio de la conversación, pues el derecho regula pues esas relaciones familiares, estabiliza esas relaciones. El derecho es un sistema también de comunicación, está hecho con palabras, creemos en ellas y las interiorizamos y las practicamos. El derecho de familia o el derecho familiar, pues regula las relaciones entre quienes son definidos como integrantes de una familia. Y el propio derecho dice quiénes son familiares en primer grado, en segundo, en tercero o en cuarto grado. ¿De acuerdo? Y bueno, pues imagínense, si no hubiera eso, entonces no habría este conflicto que estamos asistiendo en estos días y que asistimos el sexenio pasado sobre la Casa Blanca o la Casa Gris, ¿no? Porque pues la esposa o el hijo no tendrían nada que ver si el derecho no estableciera esas condiciones. De allí la importancia del derecho. El derecho está hecho también con palabras, con símbolos, con comunicación. La política, por supuesto, relaciones de influencia, de condicionamiento de las conductas, por lo general por vías fácticas o de hecho, y lo ideal es que, digamos, como Osvaldo advirtió también, fue muy claro Osvaldo, el derecho eh, institucionaliza y hace depender a los otros sistemas sociales. ¿No? A la familia, a la escuela. Bueno, aquí en la escuela judicial hay unas reglas, entonces es una institución. Hay también roles, hay administración, hay personas que cumplen ciertos papeles, es una institución con reglas, con organización, con una misión, una visión, ¿no? Y hay responsabilidades, ¿verdad? Entonces, esa es una institución. Las instituciones, por la vía del derecho, estabilizan, normalizan, regularizan y regulan esos patrones de conducta que son reiterados y que forman instituciones. Eso me parece muy importante dejarlo ahí apuntado, ¿verdad? Entonces, a través de la comunicación, pues lo que hacemos es emitir y recibir, intercambiar mensajes, como dice la lámina, a través de distintos tipos de medios. Hemos creado también, los seres pensantes, a lo largo de la historia, múltiples instrumentos para poder transmitir y recibir esos mensajes, desde las tablillas egipcias, ¿no? Los papiros, pues, oigan, en Roma, afuera del Congreso, del Senado romano, pues fijaban un aviso, ¿verdad? Y lo escribían y decían el resultado de la votación de una determinada ley. Estaban comunicando lo que se realizaba allí dentro. Otras formas de comunicación informales, por ejemplo, los rumores, ¿no? También han existido toda la historia de la humanidad y ha sido también un instrumento muy importante para la política. Entonces, tengamos presente esto, que hay comunicación política y derecho, ¿de acuerdo? Las tres son actividades, también pueden ser vistos como productos. Estos se llevan a cabo a través de determinados medios. Imagínense ustedes qué saltos tan grandes hemos dado los seres pensantes que hace 500, 600 años creamos la imprenta y el libro impreso, lo cual fue una revolución tecnológica muy importante porque ya no hubo necesidad de estar copiando en los monasterios, en los conventos, en los colegios, los libros o los manuscritos, estarlos copiando para poder utilizar más de un manuscrito, por ejemplo, con alumnos en una clase. Ustedes imagínense ese mundo, ¿no? Y sin embargo, el libro en forma impresa, ¿sí?
600 años después, pues se ha convertido o se transmite y se lee pues, a través de medios digitales portentosos. Atrás, pero muy atrás quedó el que se tenga que mandar un libro de un lugar a otro, aunque todavía se hace, ¿verdad? Por estafeta o por correo. Pues vean cuánto cuesta un libro de manera impresa, enviado a la casa de nosotros, pues cuesta el doble fácilmente o más que si lo compramos de manera digital. Entonces, hemos acelerado muchísimo con las tecnologías la comunicación, la política, y hemos también complicado al derecho la regulación de la institución de la comunicación y de la política. Desde luego, en las sociedades contemporáneas, imagínense ustedes, al amanecer el siglo XX éramos 2.000 millones de seres humanos sobre el planeta, hoy somos 7.500 millones. En un siglo hemos aumentado la población de una manera impresionante, y como nunca en la historia. Y también pues hemos tenido que acelerar la innovación tecnológica para poder resolver los problemas a los que nos enfrentamos. Y la política se ha visto estresada, el derecho también se ha visto estresado, porque unos sistemas y otros, o unas instituciones y otras, pues se afectan unas a otras, como bien lo advirtió desde el inicio nuestra compañera que participó, ¿no? Entonces, es claro que se trata de una trilogía así muy importante, sobre todo cuando se trata de acceder a los cargos de representación política. O sea, y distribuir esos cargos, lo que regula el derecho electoral. ¿Sí? Quisiera ahí tender un subrayado. El derecho electoral es la técnica jurídicamente establecida que hemos inventado para decidir quién debe gobernar y cómo se distribuyen los cargos de representación política del gobierno. Y también cómo nos deben cómo vamos a ratificar o a retirar la confianza de quienes gobiernan. Llámese consulta ciudadana, revocación del mandato, otro ciclo electoral, otras elecciones. Todos esos instrumentos nos sirven para poder eh, afectar la manera como se gobierna. ¿De acuerdo? Bien, entonces tengámoslo presente. Luego, lógicamente, en un sistema de comunicación política participan pues los actores políticos, centralmente los ciudadanos, el ciudadano. Participan los políticos que se dedican profesionalmente durante la mayor parte del día o todo el día a hacer política y también politiquería, pero a hacer política, que no es lo mismo, porque hacer política es fijar objetivos, agregar intereses y personas en torno a esos objetivos y crear estrategias, tácticas, acciones para que la acción colectiva entre todos podamos lograr esos objetivos. Eso es lo que hace un político. Un político, en el mejor de los sentidos, lo que hace es contribuir a que conjuntamente logremos objetivos valiosos. Y esos objetivos valiosos, como bien dijo nuestro amigo Osvaldo, suelen estar en la Constitución, en los convenios internacionales, o también podría estar en la conciencia interpersonal, o sea, en la cultura, en lo que consideramos como sentido común que es valioso. En ocasiones lo alcanzamos a colocar en las constituciones, justicia, igualdad, libertad, fraternidad, ¿sí? Y en ocasiones, pues no alcanzamos por diversas razones a colocarlo allí. El político, en el mejor de los sentidos, tiene esta misión, ¿de acuerdo? Es coordinar intereses para lograr objetivos valiosos. Esa sería la idea. Y pues hemos inventado los partidos políticos, porque los partidos políticos
son los que permiten profesionalmente, con sus estructuras, su organización, los roles que se juegan y que están asignados dentro del partido, la asamblea, el comité directivo del partido, la presidencia del partido, la secretaría general, ¿verdad? Los militantes, los afiliados, los simpatizantes, que le demos vida a un partido político. Claro que el partido tiene que estar registrado, tiene que tener unos documentos básicos, allí están establecidos los propósitos del partido, los métodos que va a utilizar el partido para conseguir esos propósitos. Entonces, hemos creado los partidos políticos también como parte de este sistema político y de comunicación política y de sistema jurídico, efectivamente, ¿no? Los tres sistemas juegan unos con otros y está también el sistema económico, porque el dinero puede ser visto y el financiamiento y los recursos como la leche materna, como dicen algunos autores. Yo diría como la sangre que alimenta a los otros sistemas. Los otros sistemas se mueven en la sociedad moderna, contemporánea, pues con recursos. Incluso en una comunidad indígena se requieren recursos, así sean mínimos, ¿no? Para organizar a la comunidad y para, con base en sus sistemas normativos internos, pues seleccionar a quién va a gobernar. Aunque sean más baratos esos comicios, se consuman menos recursos, pero siempre se usan recursos, ¿verdad? Entonces, eso. Así que tenemos ciudadanos, tenemos partidos, tenemos instituciones electorales, como el INE, como el Tribunal Electoral, en su competencia la Suprema Corte de Justicia, pues son autoridades electorales o instituciones electorales que juegan el papel de autoridad, que son las instancias reguladoras, conductoras, juzgadoras, ¿no? E incluso sancionadoras. La propia Fiscalía de Atención de los Delitos Electorales forma parte de este sistema, ¿no?, de comunicación política. Forman parte de ese sistema de comunicación política otras autoridades y gobiernos, o sea, el presidente de la República, los poderes ejecutivos, con todas sus secretarías, los servidores públicos, por supuesto. Y además están revestidos de una autoridad y por lo tanto de una significación especial para el derecho. El derecho, cuando un ciudadano como nosotros se convierte en servidor público y tiene a su cargo un grado de facultades, de atribuciones, también tiene responsabilidades y por lo tanto está enmarcado en un estatus jurídico especial. Así lo hemos acordado y así es como ocurre en los hechos, ¿verdad? Entonces, estos también son sujetos o son actores o son parte del sistema de comunicación política. Todo aquel que coloque dentro del sistema social, político y jurídico mensajes relevantes para el derecho electoral, o sea, para determinar quién debe gobernar, cómo se distribuyen los cargos y cómo le vamos a ratificar o a retirar nuestra confianza, es parte del sistema de comunicación política. ¿De acuerdo? Hay, por lo tanto, sujetos que son más, vamos a decir, directos y hay otros sujetos indirectos del sistema electoral y del sistema de comunicación política, porque aquí hay que considerar a unos actores que son protagonistas centrales, los medios de comunicación. Los medios de comunicación son actores que se han venido convirtiendo de indirectos a directos en el sistema electoral y de comunicación política. ¿Por qué decimos que los medios de comunicación han pasado de ser actores indirectos a actores directos? Por lo menos en el ámbito de la comunicación política y electoral.
porque están enunciados en una ley, que es la Ley General de Procedimientos, Instituciones Electorales, que tiene base en la Constitución, los medios están previstos en la Constitución, ¿sí? De tal manera que si no cumplen con el papel que tienen asignado en el proceso electoral, entonces también son responsables y sujetos de sanciones. ¿De acuerdo? Todo aquel que es sujeto de una posible imputación, que es una atribución de derechos y obligaciones, como las tiene que cumplir, entonces también le pueden hacer una responsabilidad. Y en esa medida puede ser llevado ante una autoridad como el INE o una autoridad como el Tribunal Electoral para que explique y para que rinda cuentas y en su caso reciba o no la sanción correspondiente por su conducta. Eso es, ¿no? Entonces los medios de comunicación se han convertido crecientemente por toda la complejidad de las sociedades contemporáneas en actores directos del proceso electoral. En todo el proceso electoral los medios están presentes. Y como se verá más adelante en este diplomado, pues no solo los medios tradicionales, o sea, prensa, escrita, ¿no? Radio, televisión o incluso internet, sino las redes sociales. Las redes sociales han venido en los últimos 10 años a inyectar una nueva dosis de revolución tecnológica en las condiciones de nuestra vida, desde privada hasta pública. Y por supuesto, para la democracia y los procesos electorales. Entonces tenemos que tener muy presente este factor que condiciona hoy nuestra forma de vida, nuestra forma de trabajo, de enseñanza, aprendizaje y de relaciones humanas y sociales en general. Entonces, quiero pasar el mensaje. Aquí ya llevamos dos, ¿sí? Si les parece importantes. Uno es que los sistemas sociales que nosotros creamos, los seres pensantes, están interrelacionados. Es muy discutible, pero ustedes lo dijeron muy bien con las tres intervenciones. Es muy discutible sostener que un sistema prevalece sobre el otro, por lo menos todo el tiempo, sino probablemente sea más bien posible que prevalezca un tiempo el otro, y vayan interactuando, y eso genere una dinámica que hace también complejo el poder tomarle una fotografía al momento de esa interrelación. Hay veces es mejor pensar que se puede tomar un video, y como veremos mañana de una manera aproximada, después ustedes lo verán de una manera más detallada, este es uno de los problemas que se enfrentan las autoridades reguladoras, juzgadoras y sancionadoras de las conductas que no se apegan al marco jurídico establecido en materia de comunicación política. Porque tomarle una fotografía a una actividad que es muy dinámica, como es la política, que es mucho más dinámica que el derecho, pues cuesta mucho trabajo convertirlo en un medio de prueba, ese momento, y llevarlo por la vía de un procedimiento especial sancionador, ¿sí? Ante el Instituto Nacional Electoral, la Comisión de Quejas y Denuncias, ¿sí? Establecer una medida cautelar para detener ese proceso, que es el uso de la propaganda y la publicidad, y después pasar a la sala regional especializada del Tribunal Electoral para revisar en un expediente, y los magistrados y sus secretarios de estudio y cuenta asesores tienen que ver una y otra vez el video para ver si efectivamente se violó o no el modelo de comunicación política. Entonces, esta relación entre sistemas que los seres pensantes hemos ideado para asegurar que la democracia cumpla no solo con sus fines, ¿no? Que es la garantía del voto libre, universal, secreto, directo, personal,
¿no? O bien hacia dentro de las comunidades indígenas con las modalidades correspondientes, que la democracia cumpla con sus fines, ¿no? Y que es una coordinación civilizada de intereses, de gestión, de necesidades y de recursos y de soluciones a los problemas. Entonces, es importante tener presente este factor de los medios de comunicación en la política y para efectos del derecho en las condiciones tecnológicas contemporáneas. Porque lo que conocemos como cuarta revolución industrial es en alguna medida la concurrencia y la operación compleja de revoluciones industriales previas. O sea, estamos hablando de que el Internet se ha sumado ahora con la biotecnología, la microelectrónica, ¿verdad? Los smartphones, ¿no? Y la telemática, pues lo que estamos haciendo, la comunicación, imagínense qué maravilla, a larga distancia, ¿no? En donde estamos conversando y ejerciendo la comunicación en torno a unos temas que nos ha planteado este diplomado. Entonces, claro que tenemos que considerar que la rueda de la evolución de las civilizaciones conduce a tener cada vez más sofisticados medios tecnológicos que los actores políticos y jurídicos, los actores de la comunicación y la comunicación política, pues utilizan para efecto de lograr sus fines. Qué gran invento el de los sistemas sociales, ¿no creen? Ese es un primer mensaje. El primer mensaje es que están interrelacionados. El segundo mensaje es pues que hay, ojo con esto, actores directos e indirectos. Por ejemplo, un actor indirecto es un notario público. Un notario público lo convocan a la jornada electoral, pero nada más a la jornada electoral. O lo vamos a ver como si jugamos el papel de abogado litigante, pues para que certifique algunos actos de tal manera que podamos constituir una prueba. Pero el notario no participa de manera nuclear directa en el proceso electoral. ¿Quiénes son los actores directos del proceso electoral? Los sujetos que están en la trama principal de la decisión de quién debe gobernar. Pues los ciudadanos, ¿no? Y las ciudadanas. Los partidos, centralmente. Las instituciones electorales, claro que sí. Y los medios de comunicación, desde luego. Y claro, para efectos de la comunicación política y para efectos también del uso de los recursos públicos, los gobiernos. Por esa la discusión, decía el presidente de la República, ayer mismo la Sala Superior Tribunal Electoral le confirmó al presidente de la República, confirmó la medida cautelar del INE, ¿no? En el sentido de que no debe hablar de la promoción ni de obras de su gobierno, ni de la revocación del mandato, y aunque hay veces le cuesta un poco de trabajo o con frecuencia al señor presidente, pues hoy mismo en su mañanera dijo, pues no puedo hablar, ¿no? Entonces, no puedo hablar de eso, y ya dijo así, bueno, de eso no puedo hablar, y no mencionó la palabra revocación. Entonces, tengámoslo en mente este segundo mensaje, por favor, para que le entendamos de manera más sencilla y mejor al proceso electoral. El proceso electoral es un conjunto de procedimientos, de actos que tienen como fin el poder concretar esta decisión ciudadana de quién debe gobernar, cómo distribuir los espacios de representación y, vuelvo a repetir, cómo podríamos retirar la confianza, ya sea a través de un mecanismo de democracia participativa como la revocación o bien esperando a las próximas elecciones. Esperando a las próximas elecciones. Bien, hasta aquí algún comentario que ustedes quisieran hacer, sería muy bienvenido. Si no lo hay, entonces vamos a dar otro pasito, ¿sí? Ya dijimos que hay diferentes tipos de medios de comunicación en todas las sociedades, pues aunque no debemos de minusvaluar, ¿no?
lo que hicieron las sociedades en el mundo antiguo, o desde luego en el mundo medieval había formas de comunicación, en el mundo moderno y contemporáneo también. En su momento, les digo que el libro fue importantísimo. O sea, Gutenberg lo que hizo al crear la imprenta fue multiplicar por miles de copias rápidamente la Biblia. Y al hacer ese procedimiento y difundir masivamente la Biblia, también ejerció un poder muy importante de influencia sobre la mentalidad de la sociedad de su época, pues porque criticó frente a la Biblia los procederes de determinados sujetos eclesiásticos. Y bueno, en nuestro tiempo, de Gutenberg a Zuckerberg, ¿no?, al creador del Facebook, ¿no?, que nos atrapa y nos convoca y nos reencuentra, pues tenemos 600 años, ¿no?, más o menos, ¿no?, 550 años de historia. Entonces, de evolución tecnológica. En cada una de estas, ya lo veremos más adelante, para la política y particularmente en México, como en otros países, la aparición de estas nuevas tecnologías ha condicionado a las tres, a la comunicación, a la política y al derecho. O sea, las tecnologías nuevas también generan un efecto condicionante sobre los sistemas sociales. Eso es. La medida en que nosotros conozcamos la historia de las revoluciones científicas y tecnológicas, en esa medida podemos tener algunos elementos para, digamos, conocer mejor, si es posible prever, si es posible controlar hasta dónde esto se puede establecer, cómo es que van a actuar los grupos sociales o las sociedades cuando aparezcan nuevas tecnologías. Por ejemplo, en materia electoral. No, porque, pues, si nosotros estudiamos cómo se comportó la sociedad mexicana cuando aparecieron los periódicos y hubo muchas imprentas y prensas en México, entonces podemos tener una medida para poder conocer mejor cómo nos comportamos los seres pensantes cuando aparecen nuevas tecnologías de la comunicación. Si estudiamos cómo nos comportamos, qué hicieron los políticos, qué hicieron los gobiernos, qué hicieron los ciudadanos, qué hicieron las autoridades cuando apareció la radio, entonces tendremos también otro elemento para poder, ¿no?, comprender cómo es que estamos actuando con las redes sociales. Cuando apareció la televisión, igual, si nosotros regresamos unas páginas atrás en la evolución histórica y vemos a mediados del siglo XX, cuando se difundió la televisión y luego la televisión a color, creación de un mexicano, ¿verdad?, de González Camarena, patentada en Estados Unidos, eso sí, no la patentó en México, no hubo condiciones, veremos que también cambiaron los comportamientos políticos y para efecto de las campañas. Las campañas cambiaron cuando apareció la televisión. Y las campañas han vuelto a cambiar y los comportamientos cambian y las obligaciones y las responsabilidades de los actores directos del proceso electoral cambian cuando cambian las tecnologías de la comunicación. Hoy las redes sociales, un fenómeno nuevo, diferente, multidireccional, muy fluido, sin dueño, ¿no? O sea, todos podemos entrar ahí y podemos, bueno, sin dueño es un decir, pero sí, digamos que tiene un patrón, un esquema mucho más desconcentrado y fluido, nos ha impuesto nuevos retos para su regulación y para su conducción, digamos, para su inserción, orientación en el marco del proceso electoral democrático. Eso es. Entonces, tengámoslo presente, por favor. Quiero también aprovechar en este momento para hacer otro comentario. En el mundo moderno, cuando digo mundo moderno es de los 1750, 1800, 1850 en adelante. En México ingresó a este mundo moderno, pues al tiempo de la Revolución de Independencia.
pues, entre 1810 y 1821, y se extendieron los efectos de las revoluciones industriales europeas y norteamericanas, pues también en el suelo nacional, ¿no? Entonces recibimos pues nuevas formas de trabajar, nuevas formas de comunicación, los ferrocarriles, a México llegó después pues el telégrafo en la época del Porfiriato y después la radio que se difundió en los años 20, 30 y creó desafíos y problemas para la política, ¿no? Y después la televisión, internet y redes sociales. Pero en el mundo moderno y contemporáneo, vamos a decir, se han perfilado dos modelos de comunicación en general y de comunicación política en particular. Uno es el modelo europeo, otro es el modelo americano. El modelo europeo continental, ¿sí? O sea, España, Francia, Alemania, Italia, se caracteriza porque el Estado tiene una mayor presencia en la propiedad y en la regulación de los medios de comunicación. Hay muy importantes, fuertes medios de comunicación públicos, no necesariamente gubernamental, aunque el titular de la concesión o de la capacidad de explotar las, el espectro radioeléctrico, ¿sí? Sea el gobierno o una agencia gubernamental, hay un sentido cultural que se ha convertido en institución. Hay una institución de la radiodifusión, o sea, radio y televisión pública. Entonces, por ejemplo, en España, la televisión española es pública, aunque sea de titularidad gubernamental, está tan engranada en la cultura y en las prácticas y en los patrones reiterados de conducta de los españoles, que tiene una enorme credibilidad la televisión española, ¿sí? De titularidad pública. Eso no lo tenemos en México, ¿se dan cuenta? En otros países, pues existen los correspondientes organismos públicos nacionales de radio y televisión, en Alemania o en Francia, incluso en Inglaterra y hasta en Estados Unidos, la PBS, ¿no? El servicio público de radiodifusión, pues también ha tenido un peso relevante. La cultura social y política le asigna intersubjetivamente entre nosotros un peso importante a una forma de radiodifusión y de transmisión por televisión que consideran que es público, no gubernamental, público, que es de todos. Y por lo tanto, en la regulación institucionalizada, o sea, el derecho de esos organismos y de esa forma de comunicación, los ciudadanos tienen un papel importante. A los ciudadanos se les tiene que consultar la programación, ¿sí? A los ciudadanos se les tiene que consultar las principales decisiones del organismo público de radiodifusión y televisión, lo cual nosotros no hacemos. Entonces, ese es el modelo europeo. En el modelo europeo, por lo tanto, las campañas tienen menos de uso de las agencias de publicidad, de las encuestas, de del llamado marketing, de vender al candidato como un producto, ¿sí? No son tan necesarias, frecuentes o no tienen el impacto que tienen en otros lugares, en otros contextos, con otros modelos, ¿sí? El uso de estos instrumentos de mercadotecnia política, ¿no? Y también, pues ahora en el caso del Internet y de las redes sociales, se traslada la tendencia a que
en un sistema de mercado, pues también haya una constante intercambio y compra-venta de la capacidad de los medios técnicos para poder fabricar, elaborar y distribuir los mensajes. Por lo tanto, pues se compran bots, ¿no? Hay granjas de bots, porque un candidato necesita que vean que él tiene muchos seguidores. Y entonces, pues le venden los analistas, despachos especializados, granjas de bots. Le venden toda una estrategia de comunicación para poder llegar al electorado e ir contrarrestando otras tendencias en redes sociales. Y bueno, esto juega al mismo tiempo con otras ventanas, la ventana de la televisión, la ventana de la radio, la ventana de la prensa, varias ventanas. Entonces se hace más interesante, más sofisticado, pero también puede ser que se haga más costoso y se haga más complicado de poder regular, conducir, evaluar, juzgar y eventualmente sancionar, ¿no? En el mejor de los sentidos, ¿no? O sea, colocar incentivos para que no se lleven a cabo cierto tipo de conductas. Pero dejo eso por el momento ahí a un ladito para decir que el modelo europeo tiene esta tradición, porque el capitalismo europeo es más social. Eso es importante. La forma como los capitalismos evolucionaron en Europa, en América, en México o en América Latina o en China, ¿sí?, marcan, en buena medida influyen en el conjunto de las relaciones sociales y de los sistemas sociales y por supuesto del proceso electoral y la comunicación política. Así que en Europa, tal vez por la escasez de recursos naturales de que históricamente han padecido, ¿sí?, sobre todo del lado de las sociedades del norte de Europa, pues el uso de los recursos es muy cuidadoso. La rendición de cuentas ha sido muy exigente. Desde los orígenes de esas sociedades, cuando eran más tribales que civilizadas, industriales y complejas, pues el que iba a casar, hombre o mujer, en Noruega, en Holanda, en los Países Bajos, en Alemania, hombres o mujeres, si el hombre se quedaba a cuidar a los niños y las mujeres iban a casar, ¿sí?, pues también ellas tenían la obligación de rendir cuentas de una manera estricta, fíjense ustedes, ¿sí? Y los hombres también. Hay de aquel que escondiera un animal que había cazado para guardarlo para su familia, porque el frío, el hielo, los bosques, los riesgos de esas actividades exigían una rendición de cuentas estricta. Y eso va quedando en la conciencia intersubjetiva, el sentido común, y después forma instituciones y pasa al derecho, ¿de acuerdo? Cuando se trata de seleccionar quién debe gobernar, entonces se produce un efecto de proyección de esas costumbres en el proceso electoral. Cuando las sociedades evolucionan en el mundo moderno y contemporáneo y generan tecnologías como la radio, la televisión, el internet o las redes sociales, las sociedades y los pueblos ya traen este chip, vamos a decir, ya traen este esquema cultural institucionalizado que se vuelve derecho y que es cumplido en un alto grado o porcentaje. Es el modelo europeo. Se requiere menos recursos, aunque siempre se requerirá para ser candidato, para ser, ¿no? Sobre todo a nivel municipal, pues los europeos tienen una base social más ancha y más igualitaria, de manera que un ciudadano común puede llegar, si se dedica, a participar en un partido y acceder a la representación en un ayuntamiento, ¿no? Entonces, ese es un modelo. Otro modelo es el modelo americano. En Estados Unidos, dado que la sociedad fue fundada en torno a ciertos valores que se han ido perdiendo, la política se convirtió en una competencia en el mercado. En Estados Unidos,
el modelo social de vida es de mucha competencia, como lo sabemos. Existen todas las condiciones posibles para que cada persona desarrolle con la autonomía de su voluntad el máximo de sus potencialidades. Y claro, hay plutócratas y hay personas también pues, muy pobres en Estados Unidos que nunca podrán acceder a la representación política. Nunca. Eso sí, el modelo americano de sociedad, de economía, de política e incluso de derecho, que es muy flexible, genera grandes posibilidades, estímulos para la competencia, para la libertad y un equilibrio deseable posible de que participemos de manera igual en los bienes que es posible recoger de esa competencia. ¿De acuerdo? Pero es un caso en alguna medida excepcional que una sociedad de mercado como la de Estados Unidos le haya dado oportunidades a tantas personas, sobre todo migrantes, particularmente europeos, ¿sí? El llamado melting pot, ¿verdad? Con el cual se construyó la conciencia intersubjetiva y la cultura de que siendo libres, iguales, competitivos, podríamos todos estar mejor, tener más bienestar. En el ámbito político, esto se traduce claramente en el que quien tiene más capacidad para recabar apoyos en dinero, ese es el que debe ser candidato. Si es un líder social o político que al mismo tiempo tiene esa capacidad, perfecto. Si no, pues habrá desarrollado esa habilidad. Hay que entender que en la cultura anglosajona muy pragmática, particularmente americana en Estados Unidos, el que tenga más capacidad para recabar apoyo en dinero es el que goza de la confianza de las personas, los grupos, la ciudadanía, para que sea su representante. Pregunto si en México tenemos esta confianza o esta característica cultural para decir, oye, si a mí me piden dinero el candidato, yo le apuesto a ese candidato y se lo demuestro con dinero. Lo dejo sobre la mesa. Si consideramos que todo aquel que puede y quiere participar en un partido y en la política, lo puede hacer más o menos libremente, aunque no tenga dinero. Y si puede llegar a ser candidato, presidente municipal, diputado, legislador o presidente, gobernador de la República. Caso de López Obrador, por ejemplo, ¿era un hombre adinerado? El caso del presidente Adolfo Ruiz Cortines, ¿era un hombre adinerado? El caso de Lázaro Cárdenas, ¿era adinerado? Benito Juárez, ¿era un hombre adinerado? ¿Sí? Pregunto, ¿Ernesto Zedillo Ponce de León era un hombre adinerado? ¿Cómo llegó a ser presidente? Entonces, en torno a quién debe gobernar, cómo llega, con qué reglas al gobierno y luego cómo lo ejerce y desde luego cómo lo controlamos, de eso se trata el derecho electoral y la comunicación política. El modelo americano de proceso de sociedad, proceso electoral y comunicación política es un modelo muy pragmático, en el que sí tienen más que ver, pues, los estrategas del marketing porque visualizan al candidato como un producto o una mercancía que hay que vender. Por lo tanto, la ciudadanía es un mercado de votantes potenciales. Hay que estudiar al votante potencial, al ciudadano, incluso recabando, que son las técnicas contemporáneas más sofisticadas, sus datos personales.
de tal manera que podamos saber cuáles son sus gustos, sus preferencias y le podamos vender al candidato. El candidato pesa más que el partido. El candidato es un superstar, ¿no? Es una superestrella que hay que vender. Y este modelo, el modelo americano, pues también se basa en el poder predecir con los sondeos de opinión y con la influencia en las mentes y las conductas de los votantes a través de la compra de espacios en radio, televisión, hoy el uso masivo, ¿no?, de redes sociales, pues poder lograr los objetivos de posicionar a un candidato y hacerlo que gane, ¿no? Entonces, la pregunta es, ¿qué modelo tenemos en México? Entonces, tercer mensaje, el modelo de comunicación política depende de la cultura social, primero. Segundo, depende de la cultura social institucionalizada en un esquema como el europeo, más orientado a que la comunicación política ocurra a través de medios públicos, de radio y televisión, o a través de un modelo como el norteamericano, en donde la comunicación política transcurre a través de empresas privadas, de radio y de televisión. Pues vean nada más Donald Trump. Donald Trump fue capaz de llegar a la presidencia de Estados Unidos, pues porque, entre otras cosas, era dueño de 4,000 millones de dólares. O sea, en Estados Unidos se puede dar el caso sin ningún problema, y hay muchos o bastantes más que en otros países que lo puedan hacer, de que el dueño del equipo de Los Ángeles que ganó el Supertazón el domingo construya un estadio que le costó 5,000 millones de dólares. 5,000 millones de dólares, ¿de acuerdo? Entonces, claro, la comunicación política es una función del mercado. El mercado es el mejor instrumento en una cultura social, económica, política y jurídica como la de los Estados Unidos para asignar los valores y asignar los bienes. No el Estado, sino el mercado. Bueno, ¿qué pensar que en Estados Unidos pues a los partidos le vayan a dar el dinero que le damos nosotros en México? No, 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 no. No, en Estados Unidos los partidos prácticamente no existen. Es decir, durante los tiempos en que no hay campaña, pregúntense quién es el presidente del Partido Demócrata o del Partido Republicano, búsquenlo en internet a ver si aparece. Los partidos son, en Estados Unidos, unos instrumentos que de manera muy pragmática se rearman como las urnas, así, ¿no? O como un juguete de esos mecánicos, se rearman y se desarman o se guardan mientras no hay elecciones y cuando sí hay, ¿no? No es ahí donde se resuelve el tema. Los partidos juegan un papel fundamentalmente como clubes, ¿no? Que le ayudan al candidato a agregar gente, votantes y ciertamente a llevarlos a votar. Pero son las empresas en Estados Unidos y la sociedad civil con organizaciones muy fuertes, ¿no? Unas mejores que otras, porque ahí entra también la Asociación del Rifle, ¿no? Poderosísima, las que influyen en la política, Y por eso, bueno, hay legisladores que pueden quedarse 20 años o más a ser legisladores hasta que se cansan y se jubilan. La reelección es ilimitada para efecto de los congresos, ¿no? Entonces, es un modelo muy pragmático. Nosotros formamos parte económicamente de la órbita de los Estados Unidos y culturalmente tenemos raíces muy fuertes, propias, entendiendo por propias los pueblos originarios y también iberoamericanas, europeo, latinas, digamos, ¿sí?
quiero decir Italia, Grecia, o sea, España, Portugal, ¿no? O sea, Iberoamérica, bueno, Portugal no está por el idioma dentro de Iberoamérica, pero Iberoamérica. Entonces, considerar este aspecto es muy importante para entender lo que pasa con nuestro modelo de comunicación política, porque tenemos un modelo mixto, ¿de acuerdo? Nosotros tenemos un modelo mixto de comunicación política. Tenemos una parte europea y otra parte americana. No es algo nuevo. Nosotros en México, nuestra cultura social, nuestra cultura política, es deudora pues de dos grandes tradiciones. La tradición propiamente monárquica, medieval, vinculada al Estado absolutista, a que el Estado tiene que intervenir, el Estado es el que distribuye los bienes, hasta la fecha, los programas sociales, ¿no? Porque la sociedad es muy dispareja. Hay 127 millones de mexicanos, 126, 127, yo creo que ya son 130, año, 2 años después del censo de 2020, y ya sabemos que 37 millones y medio en los Estados Unidos, o sea, somos un país muy grande y poblado importante, dentro y fuera del país, las fronteras territoriales, y lo que ocurre es que somos, digamos, deudores o acreedores de esas dos tradiciones. La tradición del gobierno fuerte y la tradición también de la sociedad fuerte. La sociedad que también reclama sus espacios, el control del poder, la división de poderes, y esas dos tendencias han estado presentes a lo largo de la historia de México, constitucional, legalmente y para efectos del proceso electoral. Entonces, nosotros, les pongo un ejemplo. Cuando llegó la televisión a este mundo y se distribuyó la tecnología de la televisión, el presidente de la República era Miguel Alemán Velasco. Miguel Alemán Velasco contrató a Salvador Novo, un literato muy importante, para que fuera a Europa y a Estados Unidos se hiciera una investigación y le rindiera un reporte para ver qué tipo de modelo de televisión le convenía a México. Salvador Novo regresó y le rindió un reporte diciéndole y justificándole que el modelo que más nos convenía era el modelo europeo, el modelo de la radio-televisión pública, pues por los orígenes y este contexto cultural iberoamericano, mexicano. Pero Miguel Alemán, por, entre otras decisiones de Estado y también decisiones personales, adoptó el modelo norteamericano. ¿Sí? Pero un modelo norteamericano no completo, porque lo que hizo fue, él también quedó establecido en la primera ley de radio y televisión un poco más adelante, los años finales de los años 50, que él sería el dueño de Televisa. Entonces, esto hay que considerarlo también como una característica de la cultura política mexicana, lamentablemente. El que el actor gubernamental o el actor político se sirva del poder para concentrar directamente la propiedad de los medios de comunicación o influir en ellos. Porque es muy relevante, compañeras, compañeros, el que se examine cuál es la estructura de propiedad de los medios de comunicación y cuál es la naturaleza, como decimos los abogados, el carácter jurídico de esa propiedad, posesión o uso de los medios de comunicación. Miguel Alemán se hizo dueño del padre de Televisa, siendo presidente de la República. Y creó un monopolio televisivo
Voy a llamar así, ¿verdad? Un monopolio televisivo, claro que sí, privado, y la televisión pública fue residual. Muchos de ustedes pues no habrían nacido seguramente, pero quienes ya estábamos en este mundo en los años 60 y vivíamos en algún pueblito ahí alejado en el país, pues la única televisión que podíamos ver era Televisión Rural Mexicana, TRM, ¿sí? Porque tuvimos la suerte de que hubiera una repetidora por ahí en una ciudad grande cercana, y esa Televisión Rural Mexicana es el antecedente del Canal 11 de televisión. Entonces, esto lo llevo no solamente para poder, digamos, hacer pues una ilustración del modelo en general social, político, jurídico, sino su efecto en el proceso electoral y en las campañas, al día de hoy. Claro, si teníamos en México un partido hegemónico que entre 1946 y 1989 ganó todas las elecciones, todas, imagínense, es como si dijéramos, oye, Morena ganó todas las elecciones y las va a ganar en los próximos 40 años, ¿no? O quiten el nombre, ¿no? Ramón va a ganar todas las elecciones en los próximos 40 años. Bueno, eso fue lo que pasó. Se creó en 1946 el Partido Revolucionario Institucional con sus dos antecedentes previos, 1938, Partido de la Revolución Mexicana, 1929, Partido Nacional Revolucionario. Ojo, al mismo tiempo que se creó y se multiplicó y difundió la radio y luego la televisión. ¿Jugó un papel la radio? Por supuesto que sí. Por supuesto que sí. Lázaro Cárdenas, cuando expropió la industria petrolera, en aquel famosísimo histórico discurso en el Zócalo, Palacio Nacional, 1938, se difundió por radio, que para la época era un portentoso instrumento para influir en las mentes y en las conductas. ¿De acuerdo? Entonces, y luego la televisión, por supuesto. Entonces, y después el Internet, en los años 80, 90, en México 90 y 2000, y luego lo que estamos viviendo, las redes sociales. Pero antes, es importantísimo en el siguiente segmento que tengamos presente los antecedentes del actual modelo de comunicación política. Porque el modelo de comunicación política va evolucionando conforme va evolucionando también el sistema político, económico, social y jurídico. Esa es nuestra premisa, ¿no? Se trata de sistemas que están interrelacionados. No podemos entenderle a uno sin entender lo que pasó con el otro aproximadamente, ¿verdad? Este módulo son aspectos relevantes del modelo de comunicación. Bueno, tenemos que ver que hay algunos aspectos relevantes de otros sistemas sociales que han influido en la construcción y la operación del modelo de comunicación política. Entonces, ¿qué pasó en 1968? Que fue un momento importantísimo para que se entienda las luchas del modelo de comunicación política a la fecha. ¿Qué pasó en 1968, compañeras, compañeros? En México, y no solo en México. No me vaya yo a quedar hablando solo. Aquí sí están ahí, ¿verdad? A ver, Cindy, ¿qué pasó, Juan Ignacio? ¿Puedo volver a repetir la pregunta? No lo escuché bien. A ver. Sí, en 1968, ¿qué ocurrió en México? Pues sería lo de la matanza de los estudiantes. Claro. Y a partir de ahí su difusión y opinión pública y noticias. Claro. El movimiento estudiantil, Liliana, efectivamente. Tengámoslo presente porque ese hecho tuvo un muy importante impacto en la forma como
en la, en los Ya contestó del agua. El micrófono, Juan. La forma como el Estado mexicano, ¿sí?, estableció en la época del partido hegemónico, el PRI, la relación con los medios de comunicación. Y, digamos, orientó el sistema de comunicación política para su beneficio. ¿De acuerdo? 1968, ¿por qué? Bueno, pues porque, por ejemplo, Radio Universidad Nacional Autónoma de México, Radio UNAM, fue uno de los que fue la radio en donde Carlos Monsiváis, que era un jovencito, y otros más, criticaron durísimo al gobierno, al presidente, ¿de acuerdo? Al presidente Díaz Ordaz. En Televisa también, algunos espacios noticiosos se pusieron del lado de los estudiantes y criticaron muchísimo al gobierno. ¿Qué creen que hizo el presidente? El presidente de la República le encargó a dos distinguidos abogados que le diseñaran dos decretos, dos acuerdos presidenciales para colocarle a las televisoras y radiodifusoras un impuesto especial que tenían que pagar con el tiempo de programación, además del impuesto sobre la renta y que tenían normalmente que pagar. Un impuesto especial que se debería pagar con tiempo para que el gobierno pudiera colocar allí sus programas sociales orientados a, por ejemplo, el tema de salud, de educación o algún otro bien público importante como el agua. ¿De acuerdo? Esos dos acuerdos presidenciales, que son del año 1969, fueron importantísimos, porque de allí nace el primer esquema de darle al gobierno federal, a la administración, de media hora. Imagínense ustedes, 30 minutos del tiempo programable en las radiodifusoras y televisoras, públicas y privadas, ¿sí?, para transmitir los programas de interés social. ¿De acuerdo? No solo media hora. Imagínense ustedes esto. En ningún país del mundo tendríamos algo como esto, menos en Estados Unidos. El 12.5% de la programación, del tiempo programable, a disposición del gobierno federal para colocar en él programas de interés social. Entonces, si multiplican ustedes, si sacan el porcentaje de 12.5% por 12 horas, ¿les parece bien de programación? Ya no 24, pues vamos a suponer que fueran 10 horas. ¿Cuánto es el 12%? Pues es 1 hora y 20 minutos. Si fueran 24 horas, serían 2 horas y 40 minutos. Multiplíquenlo por 100 estaciones. Serían 200 horas. ¿Cuánto creen que se requiere para producir programas de radio y televisión o mensajes o spots para llenar 200 horas? Muchísimo dinero. El gobierno federal nunca pudo llenar ese tiempo con spots y con programas. Pero lo que sí es que cada presidente de la República, conforme fue accediendo a la titularidad del Poder Ejecutivo, negoció con los dueños de la radio y la televisión la forma en que tenían que cumplir con ese 12.5%, a condición de que no le retiraran la concesión o el permiso, en el caso de las radiodifusoras universitarias, públicas o gubernamentales. Conforme avanza el tiempo, se van haciendo más radiodifusoras, se van concediendo más títulos de explotación, de concesión a la radio y a la televisión, al punto de que para los años 80 estamos hablando de centenas de radiodifusoras y de televisoras. Y
la estructura de propiedad de esos medios se ha convertido en una especie de oligopolio, porque 5 familias en México han concentrado la propiedad de la radio y la televisión. ¿De acuerdo? Entonces también para el presidente de la República, para el PRI en su momento, partido hegemónico, que esas familias fueran priistas o que se llevaran bien con el régimen era muy importante. Y por eso cada presidente les condonaba los impuestos, que es lo que ahora dice el presidente López Obrador, ¿no? Les condonaba el pago de los impuestos y entonces hablaban bien del presidente. Pasaban los programas sociales. Además, les quiero comentar que esto no se los estoy diciendo porque yo lo haya leído, sino porque lo actué. Uno de los primeros cargos que tuve en mi vida profesional fue precisamente el ser el administrador de los tiempos oficiales de radio y televisión cuando se creó en 1991 el Instituto Federal Electoral. De tal manera que yo tenía en mis manos esa lista de la que se distribuían todos los spots en todas las radiodifusoras y televisoras del país, y por supuesto que los abogados de las radiodifusoras y televisoras me venían a ver un día sí y otro también, ¿sí? Pues para que les perdonara las multas por no pasar esos mensajes, ¿sí? A partir de ahí, ese modelo, cuando se creó el IFE en 1991, se trasladó al modelo, al sistema electoral, ¿sí? De tal suerte que comenzamos, voy a volver a poner el cuadrito para que se... ya no sé dónde quedó el cuadrito, pero ya lo guardé por ahí. A ver, quedó aquí. Sí, se me fue el cuadrito a otro. Entonces, pero, digamos, empezó poco a poco, desde el año 1977, desde el año 1977, a transitar. ¿Sí se está viendo allí? Sí. Sí, doctor. Correcto, Sí. muy bien. Correcto, gracias. Entonces, desde el año 1977, fundamentalmente el año de la reforma política, comienza a evolucionar en el sentido de la transición democrática. Entonces, en 1973 el acceso estaba muy restringido de los partidos de oposición a los medios de comunicación y las campañas electorales, ¿sí? En ese año se cambió, fíjense ustedes, las reglas electorales para que pudieran votar los ciudadanos a los 18 años, porque se votaba hasta que se tuviera 21 años. El movimiento del 68 y la represión gubernamental generaron tal polarización y tal descontento con el gobierno que lo que se vio obligado a hacer es bajar la edad para votar, de tal manera que participaran más los y las ciudadanas, ¿no? Fue una política como de inclusión. En 1976-77, la reforma política que constitucionalizó, legalizó a los partidos políticos, entre otros al Partido Comunista, ¿sí? Mexicano, que estaba proscrito y que pues, apelaba a sus facciones más radicales a la guerrilla urbana, al fin tuvieron reconocimiento en la Constitución y en las leyes. Y se colocó una frase, una expresión, un enunciado en el artículo 6 de la Constitución, en el artículo que garantiza la libertad de expresión, para decir que en México habrá acceso a la radio y a la televisión, que fue un enunciado muy general, pero que en la ley federal de organizaciones políticas y procesos electorales, la LOPE, ¿verdad?, de ese año 77, que creó los 100 diputados plurinominales para la oposición, empezar
a que la comunicación política fuera más plural entre gobierno y oposición, allí se le dieron unos primeros privilegios a los partidos políticos, entre otros, el poder tener acceso, así fuera unos minutos, a la radio y a la televisión, a través de los tiempos fiscales de que el gobierno gozaba desde 1968, 69. En 1985 se estableció este modelo del PRI, partido hegemónico, en control del gobierno federal y de los gobiernos locales. Dijo, bueno, vamos a abrir 60 minutos al mes para cada partido político, en radio y televisión. 60 minutos al mes, que es muy poco, divididos en programas de 15 minutos. Si ustedes hubieran estado, como estuvimos pues, yo y otras personas, ¿no?, que estábamos en la escuela o que estamos empezando la carrera en esos años, pues veríamos que aparecía en la televisión de repente una mesa conducida por una jovencita, ¿no?, que era Carmen Aristegui, recién salida de la carrera de comunicación, ¿no?, los años, inicios de los 90, finales de los 80, que entrevistaba junto con Javier Solórzano, ¿sí?, a los políticos, a los partidos, en un formato súper acartonado. Es decir, ¿no? Era medio aburrido escuchar que estaban como puestos de acuerdo, además, ¿no? No había un debate. O sea, no tenemos en nuestra cultura social y política esta idea y este sentido del debate abierto y de decirnos las cosas de frente. Como que somos mucho más alambicados. Tenemos que preguntarle a los argentinos, a los chilenos, ¿no?, a los españoles, que se dicen de todo, ¿no? Nosotros no. Nosotros tal vez lo decimos, pero no tan de frente, ¿no? Entonces, igual en la comunicación política, pues se veía que los representantes de los partidos, pues tenían una conversación, los entrevistaban, pero ya sabían qué les iban a preguntar. No era un debate fresco, ¿sí? En 1987, ahí otra reforma, la reforma de 86, ahora vamos a darle un poco más, 15 minutos mensuales para cada partido, divididos en 2 programas semanales, aparte unas medias horas, vamos a dar la oportunidad para que además tengan un poco de dinero, para que puedan decir, pero eso sí, no cualquier cosa, porque si dicen cualquier cosa, ya no los invitamos. ¿Qué es lo que tienen que decir? Pues que hablen de sus documentos básicos, qué es lo que quiere el partido, cuáles son los propósitos del partido. Pero si critican al gobierno, entonces ya no los invitamos, ¿eh? ¿De acuerdo? Entonces, un formato de comunicación política muy rígido, muy acartonado, que hemos heredado y que las redes sociales están rompiendo. Porque tenemos esta huella como de conciencia intercultural, de un cierto sentido de la cultura política, de no decirnos las cosas de frente, ¿no? Entonces, eso ha sido también una característica que ha influido en el modelo de comunicación que tenemos. Así que, bueno, pues el esquema seguía siendo muy desigual. En 1990, ¿no?, se conservaron los 15 minutos para cada partido y comenzó a pensarse, bueno, una negociación, ¿no?, como lo ha dejado muy bien testimoniado Ricardo Becerra, Pedro Salazar y José Woldenberg, ese libro que es muy, muy, muy importante para todas y para todos, ¿sí? Que es la mecánica del cambio político. ¿De acuerdo? Ese libro de Ricardo Becerra, Pedro Salazar y José Woldenberg. Si ustedes quieren conocer con más detalle, ¿no?, esta evolución, esta mecánica del cambio político, como muy bien le llamaron, entre otras, en este tema que estamos tratando, por favor,
vean ese libro. Es un libro de consulta de referencia obligada, ¿sí? Te lo recomiendo mucho. Entonces, para este tiempo, para ese tiempo, poco a poco, el régimen de partido hegemónico estaba comenzando a ampliar los espacios para la oposición. En 1993, noten ustedes, ya se había creado el IFE, ya habíamos tenido la crisis de la elección presidencial de 1988, comienza también la preocupación de regular la cobertura periodística en las campañas electorales, ¿no? Porque dicen, oye, momento, pues está bien que estemos otorgando tiempos a los partidos, ¿sí? Para que hablen de sus programas, de sus documentos básicos, pero resulta que la cobertura noticiosa es sesgada. Y aquí hay otra historia oculta que es importante sacar a la luz, ¿no? Y recordar para las nuevas generaciones. El presidente y el partido hegemónico, el PRI, encontraron una fórmula que les dio muchos beneficios para sostenerse en el poder y poder regular muchas relaciones comerciales y políticas, que es controlar la prensa, ¿sí? A través de varios mecanismos, aparte del famoso chayote o darle dinero a los periodistas, ¿sí? Y a los dueños de los periódicos. No, aparte de eso, tenía un instrumento muy ingenioso, que es que el gobierno era el único que podía vender el papel periódico para imprimir los periódicos a través de una empresa que se llamaba PIPSA, Productora e Importadora de Papel Sociedad Anónima. ¿De acuerdo? Era un organismo descentralizado. Entonces, con ese organismo que tenía su sede en Tuxtepec, pues porque ahí hay en esa parte del país, pues unos bosques impresionantes, del lado de Oaxaca, sobre todo, pues la posibilidad ilimitada de utilizar la industria maderera, ¿no? Para crear el papel periódico. Y al periódico que se portaba mal se lo vendía más caro. Al periódico que se portaba bien se lo vendía más barato. Y si a alguno le caía mal o de plano se conflictuaba con él, pues simplemente le suspendía la venta de papel y no podía imprimir el periódico. ¿De acuerdo, Rafael? Entonces, con todos esos instrumentos, pues claro que podías ganar las elecciones, ¿no? ¿Sí? Porque pues si tenías control de la prensa, tenías control de la radio, control de la televisión, no, bueno, no había Instituto Federal Electoral, había Instituto Federal Electoral 91, pero el gobierno lo presidía el secretario de Gobernación, ¿sí? Pues entonces tenías una ventaja. Si aparte de eso le agregas el financiamiento, aparte le agregas que no había transparencia ni rendición de cuentas, que no había redes sociales, que no había internet, ¿no? Era muy incipiente, pues entonces entenderá cuál era el poder del partido hegemónico, ¿sí? En 1996 las cosas cambiaron un poco más. Es el momento clave en que el Instituto Federal Electoral alcanza su autonomía, ¿sí? El gobierno ya no está dentro del Instituto Federal Electoral, no lo preside, solo están los partidos, y los partidos y el Poder Legislativo no tienen voto, solamente voz. Voto solamente los consejeros. Y hay un personaje que va a crecer como servidor público y hacer un papel extraordinario, que es José Woldenberg, ¿no? Como consejero presidente del IFE. El lado del tribunal, el tribunal deja de ser un órgano autónomo, TRIFE, y se convierte en Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación. Entonces, los actores centrales del sistema electoral
cobran una fisonomía distinta. Los ciudadanos percibimos este cambio y nos preparamos para acelerar las alternancias y el pluralismo político, ¿no? La Suprema Corte ahora en 1996 va a conocer de los posibles vicios de inconstitucionalidad de las leyes en materia electoral, ¿sí? Y entonces hay una mayor cobertura de garantías, más protecciones para nuestros derechos a un voto libre, directo, auténtico, personal, intransferible, no manipulable. Con eso logramos en 1997 por primera vez que el gobierno estuviera dividido, o sea, que el presidente de la República no controlara el Congreso. ¿Sí? Y así ocurrió hasta 2018, en que el presidente López Obrador y Morena, que ni ellos lo esperaban, sí esperaban ganar, pero no en esa proporción, lograron un gobierno unificado en la Cámara de Diputados. O sea, con alcanzar la mayoría. No solo absoluta, 50% más uno, sino incluso la posibilidad de reformar la Constitución, la mayoría calificada con sus partidos aliados. En 1994, el presidente de la República, Ernesto Zedillo, dijo: he ganado las elecciones que fueron libres, pero no fueron equitativas. ¿Qué tal? Porque la cobertura periodística y todavía el aparato de comunicación claramente se inclinaba hacia el partido oficial, con los arreglos y los acuerdos que había. Entonces, el modelo de comunicación política seguía siendo un modelo muy protegido y muy orientado o condicionado en favor del partido hegemónico, que entonces ya se había convertido en un partido predominante porque había comenzado a perder diversas elecciones en todo el país, ¿sí? Entonces, tengamos en cuenta esta historia que me he querido detener para que podamos entender con toda claridad que en 1996 hubo una negociación entre las fuerzas políticas, los actores centrales del proceso electoral, el Partido de la Revolución Democrática, el Partido Acción Nacional y el PRI, y convinieron en que los partidos deberían de tener más apoyo en recursos financieros y en recursos no financieros, como el acceso a los tiempos de radio y televisión. Con esta decisión, los partidos comenzaron a crecer, porque el acuerdo fue que los partidos tuvieran todos 70%, 30% igual para todos de la distribución de dinero y de tiempos, y 70% de acuerdo con su fuerza electoral, ¿sí? Entonces, y además la posibilidad de que fuera el Instituto Federal Electoral el que distribuyera y sugiriera cómo debían de, a las radiodifusoras y televisoras, cómo debían distribuir los tiempos, y una cosa importantísima, que les dieran las mismas tarifas a los diversos candidatos. Porque, por ejemplo, podía llegar Rafael y le vendían el mismo tiempo aire más caro que a Osvaldo. Y entonces, claro, por esa vía también los dueños y los operadores de los medios de comunicación jugaban un papel en la comunicación política. Entonces todavía había este sesgo en favor, ¿sí?, de un partido político. Bien, nos vamos encaminando a entender por qué es que tenemos el modelo de comunicación política que tenemos. Este se gestó, o fue su momento determinante, en el año 2006. Voy a destinar los próximos 5 minutos antes de despedirnos a este punto, y mañana examinaremos la reforma 2007 y la reforma 2014 para entender el modelo de comunicación política, ¿sí? Primero, porque todos sabemos que el Partido Acción Nacional
ganó la presidencia de la República en el año 2000 con su candidato Vicente Fox, con el apoyo del Partido Verde, y después hubo una divergencia, con el apoyo del Partido Auténtico de la Revolución Mexicana, Porfirio Muñoz Ledo, y el presidente Vicente Fox no le dio los espacios en el gobierno que reclamaban, que habían pactado con el Partido Verde, y tampoco con Porfirio Muñoz Ledo, que traía el proyecto de la reforma del Estado, ¿sí? Y a Porfirio lo mandó a Europa de embajador, y al Partido Verde nada más no le dio la Secretaría de Ecología, con lo cual el Partido Verde se enojó mucho con el PAN, con el presidente Fox, y se fue a aliar con el PRI. Mientras tanto, recuerden ustedes que el PRD ganó en el año 2000 el gobierno de la Ciudad de México con el presidente, hoy presidente López Obrador. ¿Y qué perdió esa elección? Santiago Krill Miranda. Por poco, pero la perdió. Y enseguida, el partido que tenía más posibilidades de ganar, porque el Pemex Gate y el Fox Gate, ¿ustedes recuerdan qué fue el Pemex Gate y el Fox Gate, Rafael? O sea, que después de que ganó Vicente Fox, el IFE y después las sentencias del tribunal que autorizaron al IFE para que pudiera investigar a fondo el financiamiento de la campaña de Vicente Fox, encontraron que habían hecho trampa. Con un sistema de ingeniería financiera internacional nacional, financiaron la campaña y le pusieron una multa muy elevada, ¿no? De 500, 400 millones de pesos al PAN, pero también el PRI. El PRI también resulta que el personaje que acaba de ser electo como secretario del sindicato de Pemex, ¿sí?, el señor Aldana, fue el operador para que se transfirieran dinero de Pemex al sindicato de Pemex y del sindicato de Pemex al PRI para competir en la elección del año 2000. Ese se le llamó el caso Pemex, ¿sí? Y el otro, el caso Fox. Pemex Gate y Fox Gate. El partido que los denunció y que no recibió ninguna sanción fue el PRD. Y entonces el presidente, hoy presidente López Obrador, que era el jefe de gobierno, dijo, aquí vamos a ganar en el año 2006. Y amigos de Fox, el caso amigos de Fox, claro, Adrián, sí. López Obrador muy inteligentemente dijo honestidad valiente. O sea, él dijo, yo soy honesto y soy valiente, ¿sí? Y por el bien de México, primero los pobres. Y claro, se posicionó en el primer lugar de las preferencias para la elección presidencial del 2006, con estas reglas que hemos venido diciendo, ¿sí? Pero claro, el presidente Vicente Fox trató por todos los medios de que López Obrador no ganara las elecciones. Y finalmente no las ganó. Y entre otras cosas se utilizó, los empresarios, el propio presidente Fox, entraron al proceso electoral comprando unas pautas en radio y televisión para que un mes antes del día de la elección, en julio del año 2006, pues se denigrara al candidato de la coalición que postuló a López Obrador, ¿sí? Entonces, eso fue un punto clave para que se diera la reforma del año 2007, porque López Obrador, como todos sabemos, perdió por 246,000 votos, o sea, el 0.x%, una muy pequeña diferencia, y se le atribuyó al modelo de comunicación política el haber sido manipulado en favor del presidente, del candidato ganador, el presidente Felipe Calderón, y en contra, sobre todo en contra de López Obrador, ¿sí?
Luego, entonces, la propia sentencia del tribunal, cuando calificó la elección presidencial del 2006, concedió y dijo que sí había habido una serie de irregularidades que, sin embargo, consideraban que no habían sido determinantes para el resultado de la elección, porque también los partidarios de López Obrador compraron luego algún tiempo en radio y televisión y opusieron también diciendo que Felipe Calderón era corrupto, por ejemplo. Entonces, este choque de denigraciones, de calumnias en radio y televisión, pues fueron a dar a la elección del 2006 y López Obrador, con su plantón subsecuente en Paseo de la Reforma, que duró varios meses, y una negociación muy importante, fue a dar a la reforma del año 2007 que ajustó el modelo de comunicación. ¿Qué es lo que, cuáles fueron algunas de las causas que están ahí en esta lámina? Que es, había mucho dinero otorgado por un lado a los partidos, las campañas electorales eran muy largas, no había una regulación de las precampañas, así que alguien podía comenzar a posicionarse y tomar ventaja con antelación sin ninguna regulación. Los procesos electorales eran muy costosos, cualquiera podía comprar tiempo en radio y televisión, no había normas para regular la propaganda política institucional, no había mecanismos de fiscalización eficaces, ¿sí? El gobierno se sesgaba hacia un lado y podía favorecer a su candidato, como ocurrió en el año 2006, ¿sí? Se usaban recursos públicos, además, sin regulación y sin control para las campañas, ¿no? Todavía había la práctica aquella de que, oye, ¿y dónde está Pedro? ¿No? Porque llegaba alguien a una oficina pública, ¿no? Fue comisionado a la campaña con sueldo, ¿no? Con sueldo. Y eso hacíamos. Pero además era algo que era muy natural. Era una práctica que venía del pasado. Oye, ¿dónde está Pablo? No, pues ya se fue a la campaña. Oye, ¿y su plaza? No, pues se fue con todo y su plaza, o sea, fue a la campaña. Okay. Entonces, la contratación de propaganda por parte de organismos empresariales y sociales también estaba desregulada y sobre todo había una guerra sucia, calumnias, diatribas, ¿no? En las campañas. Entonces, todo eso, la reforma de 2007 trató de modificarlo y ese es el origen del modelo de comunicación política que tenemos. Lo vamos a ver mañana, ¿sí? He querido hacer esta larga y espero que haya sido útil introducción, ¿no? Retrospectiva histórica, para que volvamos a tener presente nuestro primer mensaje. Los sistemas sociales que hemos creado para organizarnos y para acceder al gobierno y decidir quién gobierna y quién no están relacionados. La comunicación política es clave para el derecho, obviamente para la sociedad, para las elecciones y para la justicia electoral que se encarga, pues imagínense ustedes, de juzgar que las elecciones vayan por buen camino, ¿no? Que sean íntegras, conforme al marco constitucional legal. Y en México hemos tenido la tendencia a mezclar el modelo americano con el modelo europeo de comunicación política. En el marco de nuestras propias prácticas culturales y políticas que han estado signadas en buena medida por tratos en lo oscurito entre los gobernantes y los medios de comunicación. Lo he puesto muy claro, ¿no? Y eso nos ha complicado y nos sigue complicando el tener un modelo de comunicación política más claro y más funcional, como lo verán ustedes en el resto del diplomado, ¿sí? Pues los presidentes tenían ciertas prácticas para poder cooptar a los medios y a los periodistas y todavía se sigue tratando, se sigue practicando eso con el agravante de que ahora está el tema de la violencia contra los periodistas, que no es algo nuevo. También en el pasado hubo asesinatos de periodistas muy importantes en algunos momentos clave y ahora, claro, se ha mezclado con el tema de la delincuencia organizada y todo esto, y la desorganizada también. He querido dejar claro este contexto
para llegar a 2006 y que entendamos que ese fue un momento en que después de 10 años había que renovar el marco jurídico electoral y el modelo de comunicación. Y como se dio este desencuentro entre las fuerzas políticas, la derrota de López Obrador, que un mes antes, 2 meses antes del día de la elección, todo el mundo pensaba que iba a ganar, había arrancado ese proceso electoral con una ventaja que parecía insuperable, ¿no? Al final perdió. Entonces, eso, su propia oposición, sus reclamos, denuncias, algunas muy legítimas y otras probablemente no tanto, llegaron a desembocar en la reforma del año 2007. Más adelante habrá otra reforma, que es la de 2014, para reforzar el modelo de comunicación política y el de financiamiento y fiscalización. Estos 2 momentos los vamos a examinar mañana y así yo cumpliré con la parte que me corresponde, de tal manera que quede para el resto del diplomado el que revisen ustedes otros temas y entre otros la relación entre este modelo de comunicación que viene 2007-2014 y la irrupción de las redes sociales, que es lo que ha venido pues a complicar muchísimo más todavía de lo que ya es la operación de este modelo. ¿Con qué propósito? Con el propósito de mantener equidad en la contienda. Porque atrévanse a participar sin tener acceso a radio, televisión, es con algunas redes sociales, pero no pueden competir con otros candidatos o bien unos partidos con otros que tienen una mayor capacidad de influir a través del modelo de comunicación política, pues mejor no participamos, ¿no? Entonces, tengámoslo presente. No sé si tengan algún comentario, perdonen ustedes, pero este es un tema pues muy apasionante y yo he querido trazar esta ruta y fijar este contexto. ¿Algún comentario final que quieran? No. ¿Está todo clarísimo? ¿Sí, Juan Ignacio? Muy bien. Correcto. Sí, nada más un comentario. Ahorita que estaba comentando lo de Zedillo, me parece que ahí el punto de inflexión es en el debate, cuando se debate entre los candidatos. Parece que hay la percepción de que gana Diego Fernández de Ceballos este debate y después desaparece de la escena pública. No sé si deja de hacer campaña o le dejan de dar cobertura informativa, pero es ahí, creo que es ahí donde... Claro, no. Esto para los compañeros y compañeras que son muy jóvenes, pues tal vez no habían nacido, eran muy niños en 1994, pero lo que pasó fue efectivamente que Diego Fernández de Ceballos del PAN iba ganando la contienda, faltando un mes para el día de la elección. Y Ernesto Zedillo, que había sustituido al candidato asesinado del PRI, Luis Donaldo Colosio, iba en segundo lugar y emparejado con Cuauhtémoc Cárdenas, que era el candidato del PRD, ¿sí? Y entonces, después de ese debate, que claramente lo ganó Diego Fernández de Ceballos, misteriosamente desapareció de la escena, aparentemente tuvo un cierto problema de salud, se fue a Houston, dejó de hacer campaña durante varias semanas y pues cuando regresó pues perdió. Aparte la prensa hizo su trabajo, ¿no? ¿Sí? A eso se refiere Juan Ignacio y claro, ese fue un momento en el que también Zedillo dijo, pero tuvo el valor por lo menos de decir, oigan, yo gané, pero no con equidad. Y por eso en la reforma de 1996 se ajustaron los términos del financiamiento, la fiscalización, el acceso a la radio y la televisión, el manejo de la prensa, tratando de supervisar la cobertura noticiosa para asegurar un mínimo de equidad en la contienda. Muy bien, Juan Ignacio, qué bueno que lo recordaste. Sí, Adrín, por favor. Aldrin, sí. Gracias, maestro Ortiz. Siempre es un gusto escucharle. Ya que tocan el tema, recuerdo alguna entrevista de Diego Fernández de Ceballos, no una, sino me parece que 2 o 3, que él mismo menciona que pues Ernesto Zedillo no le ganó la elección, que quien realmente le ganó la elección fue Pronasol, el programa nacional de solidaridad, y Televisa. Claro. Sí. Es que por eso cuando vino Mario Vargas Llosa y dijo, no, bueno, es que México es la dictadura perfecta, ¿no? O sea, porque no era una dictadura militar, ¿no?
tampoco, es decir, había un autoritarismo así asfixiante, que digas, no puedo ni salir de mi casa porque ahí me están vigilando, ¿no? Pero sí había un conjunto de mecanismos y de instrumentos que regulaban las ambiciones políticas, que eso es lo que es un sistema político también, ¿no? Para que hubiera unas ciertas límites. Y entre esos, pues era el cómo participar en las elecciones. Bueno, vean nada más el dominio que tuvo el PRI, increíble, ningún país en el mundo, salvo los partidos, obviamente los sistemas comunistas, pero bueno, eso es de un solo partido. Pero con un sistema con dos o más partidos no hay un solo caso en el mundo, los invito a que tratemos de ver en dónde, que haya tenido una estancia tan prolongada y haya ganado todos los cargos públicos en juego durante 40 años. O sea, de 1946 hasta 1986, 89, que perdió el PRI Baja California, con el PAN, el gobernador Ernesto Rufo, ¿no? Entonces, hay que ver cómo venimos para ver cómo estamos y cuáles son los pasos que hay que dar. De eso se trata, ¿no? Y hemos empezado pues a recuperando esta historia para poder hacer notar que desmontar un sistema con esas características nos ha costado 25 años, 30 años o más. Hay unos que dicen que se empezó a desmontar desde 1968, otros 78, 77, 70, otros 91 con la creación del IFE, otros 96, ¿no? Tribunal, IFE y Suprema Corte. Y hay otros que dicen que ni así se desmontó, pues el presidente López Obrador lo dice todos los días, ¿no? Dice que él es el que lo va a desmontar. Pues imagínense, ¿cuál de todas las versiones se corresponde con la realidad? Que quede sobre la mesa, ¿no? Para que lo pensemos y mañana lo seguimos discutiendo, ¿verdad? Porque ya es hora de despedirnos. Pues muchísimas gracias a todas y a todos. Pensemos un poquito en esto y mañana ojalá que tengamos un poquito más de debate, ¿no? Yo voy a propiciar que haya un poquito más de intercambio entre nosotros. Gracias, compañera, muchísimas gracias, que estés muy bien también, todas. Gracias. Sí, feliz, que pasen buen día, buenas tardes, hasta luego. Gracias, nos vemos mañana. Bye.